Vamos a meternos en nuestro espacio de mindfulness. Los miércoles es el día de la semana en el que intentamos mirarnos por dentro, ¿no? Lo hacemos a través de varios profesionales que comparten este ratito, y un par de veces al mes charlamos con Darío Benítez, que es experto en mindfulness, es psicólogo y que bueno, pues utiliza el mindfulness en su trabajo diario, y queríamos adentrarnos un poco más en esta herramienta que es muy del siglo XXI, que está muy de moda ahora, pero hacerlo, y así lo hablaba con él hace unos instantes, hacerlo desde el punto de vista de una persona que bueno, pues, está pegada a la ciencia y pegada a la terapia psicológica. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos realizando contigo a lo largo de las semanas un camino, estamos aprendiendo qué es mindfulness, nos estás poniendo deberes, estás enseñándonos un poco a que poco a poco tengamos en la vida ratitos de mindfulness. Quizá a lo mejor con solo lo que hacemos aquí en el programa no es suficiente, siempre hace falta, bueno, pues ponerse en manos de un profesional que te ayude, que te enseñe un poco más a realizar este entrenamiento, porque es un entrenamiento, pero bueno, quizá poquito a poco, al menos para tomar conciencia, para saber de qué va todo esto, nos sirve. Hemos seguido una serie de etapas, ¿no? de pasos que son los básicos del mindfulness, y hoy nos situamos ante una de las etapas que es la aceptación. Exacto. Tocamos ceder, bueno, hace 2 semanas, y bueno, 3 ya, ¿no? Y ahora toca aceptación, que es otro de los principios de mindfulness, que también utilizo mucho en terapia. Yo practico la terapia de aceptación y compromiso, entonces la palabra aceptación como la tengo muy interiorizada. La aceptación se habla mucho, ¿no? Cuando, bueno, te ha pasado esto, tienes que aceptarlo, tienes que tal, y también hay mucho humo alrededor. La palabra aceptación significa muchas cosas. Hoy vamos a ver qué puede significar en cuanto a mindfulness. Es un concepto complicado, quizás no sé si de entender, pero sí de aplicar. ¿Vale? Sí. A lo mejor de boquilla todos aceptamos todo, claro, pero luego de forma real, con otras muchas cosas de la vida, aceptar no es tan fácil, si hablamos de algo nuestro, supongo que será mucho más complicado. Por supuesto, sobre todo porque aceptar significa hacer también, es un cambio consciente, ¿no? Como pongo ahí detrás. Hay una metáfora que además explico mucho en consulta, que creo que puede ayudar bastante a entender lo que es la aceptación en el proceso de cambio. Si nos imaginamos que una persona va de camino de casa al trabajo y se encuentra en mitad de un perro, este perro se le puede acercar y a esta persona le puede dar miedo, entonces en torno a ese miedo se le ocurre que para evitar al perro le puede lanzar el bocadillo que lleva en la mochila. Lo lanza y si el perro se va en una dirección y él consigue ir en la otra, que es la del trabajo. Pero al día siguiente el perro vuelve porque ha descubierto que hay una persona que le da de comer. Pero ya no solo vuelve ese perro, sino que otros 3 perros que pasaban por la zona también han visto lo que ocurre y se le acercan. Este hombre, que ve toda esa demanda y ve sus recursos, que es esa mochila, lo hace. Sube a casa y hace más bocadillos para quitarse a los perros de encima. Y así se va al trabajo. Pasan los días, las semanas y los meses y cada vez tiene más perros, ya tiene todos los perros del sitio y él cada vez hace más bocadillos. De hecho, ya hace tantos bocadillos que no le da tiempo a ir al trabajo. De hecho, no quería a los perros y vive por y para ellos. Eso que era el problema ahora es su vida, solo por evitar ese camino. La aceptación tiene que ver con la manera en la que nosotros evitamos eso que necesariamente está en el camino a lo que queremos. O sea que la aceptación no es algo pasivo. No, para nada. Es algo dinámico, es decir, es algo que tiene que generar, como ponías, ¿no? Un cambio, es decir, tiene que llevar a otra cosa. Sí, exacto. O sea, simplemente decir, vale, sí, lo acepto. Y ya está. Y ya está, no claro. tiene sentido, ¿no? Eso parece más bien resignación un poco, ¿no? Cuando simplemente te quedas encerrado, bueno, la vida es así y listo, y no hago nada. La aceptación significa cambio. No se puede confundir con la resignación, que en muchas ocasiones es como, no, pero yo esto no lo quiero. No, es que aceptar, por ejemplo, que tengo un problema significa que puedo intentar cambiarlo, y lo que no pueda cambiar, pues tendré que aprender a relacionarme de una manera diferente con eso que no puedo cambiar y ver cómo estoy haciendo constantemente intentos por evitar tal vez el dolor necesario en la vida que quiero. A nadie le gusta madrugar, a mí no me gusta aunque no use despertador porque esté condicionado,
pero a mí no me gusta y ¿Cómo tampoco me usar gusta. despertador porque estás condicionado? Si tienes una buena higiene del sueño no te hace falta, no debería hacerte falta un despertador, pero esto es otro tema, ya lo tocaríamos, es que soy muy friki del sueño, pero bueno. Vale, vale. Pues yo a las 6 de la mañana me hace falta despertador, sí o sí. Claro, claro, es normal, es normal. Pero también el estrés que supone tal vez ciertos trabajos, la presión. Hacer deporte al principio cuesta bastante, incluso cuando ya llevas muchos años haciéndolo, la pereza, que trabaja con muchos deportistas, dice, yo llevo ya 10 años entrenando y a mí me sigue dando pereza. Claro, es que la pereza forma parte de lo que para ti es importante. Tendremos que hacerle hueco a eso. Claro, al final, quizá por eso es difícil la aceptación, porque supone un cambio, supone una acción, pero supone también un compromiso, es decir, supone un esfuerzo que en algunos casos a lo mejor es duro e intenso, ¿no? Vivimos en el estado del bienestar, el no sentirnos mal está de moda, pero en realidad forma parte de nuestra vida. Intentamos, ¿no? Cada vez se recetan más ansiolíticos, más antidepresivos, e incluso he escuchado situaciones de, bueno, ha tenido un proceso de, no se le ha perdido a alguien y le damos ansiolíticos. Bueno, es que es un dolor natural, o sea, tenemos que aprender también a lidiar con ello porque nos hacemos extremadamente sensibles a los cambios. Pues de hecho, creo que el medicamento que más consumido y que más se receta es el ansiolítico. Lo que más se vende en la farmacia son ansiolíticos, me parece. O sea, que es una cosa ya que demuestra bastante en qué punto estamos. Has mencionado el dolor en varios momentos ahora en este comienzo. Claro, es que el dolor forma parte de todo esto. Claro. Y nosotros queremos quitar el dolor de nuestra vida, que nuestra vida no tenga dolor. Eso parece la utopía de la felicidad, ¿no? Claro, de hecho lo normal cuando llega alguien a consulta es que te digan que no quieren sentirse así. Y por supuesto, yo voy a intentar que el malestar se reduzca. Pero hay una parte del dolor que es natural. Si has tenido una ruptura, si has perdido a alguien, si tienes cambios en el trabajo, si tienes problemas incluso económicos o de salud, todo eso genera dolor. ¿Y cómo no te va a doler? Si es que las cosas que más nos importan tienen más facilidad de hacernos daño. Es así. Entonces me siento solo porque conozco lo que es sentirme en compañía. Entonces tiene que ver tener buenos vínculos con gente con el sentimiento de soledad. Aprender a tener esas emociones tiene que ver con mindfulness también. Claro, parte de esa fase de aceptación es aceptar el dolor, ¿no? Claro. Que quizás es lo más complicado. Y aceptar el dolor significa, en la metáfora, acercarnos a los perros, notarlos cerca, sentir esas emociones y seguir andando hacia el trabajo. Porque no es solo quedarnos con los perros están ahí, vamos a aprender a verlos como algo que forma parte del camino, incluso se puede hablar de querer al dolor. Tampoco esperamos que lo pases bien sufriendo, pero sí que lo veas como un proceso más de la vida. Claro, también, como hablábamos el otro día, a la hora de dejar, ¿no? El dolor tampoco hay que cebarse ni centrarse en él, ¿no? Claro, vas a regodearse de dolor, no, pues que entonces, también es una fase complicada que mucha gente se queda estancada ahí, ¿no? Entonces entramos en una fase de victimismo que tampoco nos interesa. El dolor es dolor, lo vemos como tal, no pasa nada por tenerlo. Si estás llorando, estás llorando. Recuerdo que en algunas sesiones alguien se pone a llorar y la gente es como, uy, que está llorando. Bueno, ves que son lágrimas, que es dolor, que no pasa nada. Que si nos damos una lesión o nos da un ataque de risa, no pasa nada. Pero que los psicólogos nunca os sorprendéis ni le dais mayor importancia a que alguien se ponga a llorar. Y nosotros tendemos, ¿no? Que no somos psicólogos, no trabajamos como vosotros en ese área, cuando ves llorar a alguien, es algo que nos pone como muy en alerta, ¿no? Y vosotros no estáis acostumbrados, pero bueno, entendéis que es normal, ¿no? Claro, te acostumbras a ver a la gente llorar, es natural, también te acostumbras al dolor, ves muchas historias, ves muchos procesos de dolor y ves que es que por el perfil muy diferente que sea, la vida muy diferente que sea, al final siempre hay dolor. Puede parecer que la vida es perfecta y aún así te duelen cosas. Más preocupante es el que no llora, ¿no? No conozco mucha gente que no llore, pero sí conozco a mucha gente que a lo mejor no llora en público. Entonces, o que en general, bueno, el llanto es otro proceso, puedes sentir dolor y no llorar, que también eso es otro tema. Importante en esta fase, Darío, es que no nos quedemos anclados en evitar el dolor, ¿no? Que nuestra vida sea continuamente esa obsesión por no sufrir, no quiero sufrir, ¿no? Y sentir esas sensaciones también solo como sensaciones. Que el dolor en sí puede ser una preocupación o puede ser la pereza, pueden ser solo sensaciones físicas, además, que se recorren por el cuerpo. De hecho, la tarea que me gustaría mandar tiene que ver con eso, con dejar sensaciones, solo con sentarnos y percibir. Y de eso significa también vivir, hacer las cosas que nos importan, aunque eso conlleve pues dolor, ¿no? Por ejemplo,
Si me da vergüenza, la vergüenza es desagradable, me da vergüenza a lo mejor relacionarme en público, pero yo quiero empezar a conocer gente, quiero empezar a hacer nuevas actividades, aceptar esas sensaciones físicas y exponerme a ellas, no esperando que no aparezcan. Es que esto es como cuando te están diciendo, no, no, ve allí que eso no es nada, que no te va a dar miedo, y luego tienes miedo, y dices, bueno, no es mentira, claro que me da miedo. Claro que te da miedo, ¿no? Y cuando viene mi cliente me dice, no, es que tengo que hacer esto y me va a preocupar, me va a hacer daño, tal y cual, y digo, pues probablemente, claro, y si inicias una nueva relación puede acabar mal y eso te va a hacer daño. Pero es que también estás sufriendo. ¿Qué hacemos? No la inicias, ¿no? Claro. Te quedas siempre en puertas de las cosas, ¿no? Sí, escuchaba que más duele el dolor de no haber intentado algo que el dolor de haber intentado algo y fracasar. Porque ese otro dolor, el primero te dura más tiempo, incluso infinito, ¿no? Entonces, porque no tiene fin, es decir, porque no le puedes poner solución a algo que no has hecho, ¿no? No, exacto. Y nosotros, yo creo que todo el mundo se merece la vida que al menos quiere, que plantea. Eso sí, claro, a lo mejor ahora mismo nos está viendo alguien y dice muy bien esto del dolor, pero el dolor, supongo, y el que esté pasando a lo mejor una situación complicada, el dolor hay que superarlo, ¿no? Es decir, una cosa es aceptarlo, claro. pero como hemos dicho, el dolor y la aceptación supone un cambio, es decir, habrá que saltarlo por encima en algún momento, ¿no? Ahí, de hecho, es como si te picase algo por las noches, si te pica un mosquito, por las noches que no hay estimulación, el picor es mucho mayor, entonces empiezas a rascarte. Nosotros sabemos que si no nos rascamos, el picor se acaba yendo antes, ¿verdad? Pero esa manera de rascarnos alivia a corto plazo ese picor. Entonces sabemos que cuando empezamos a dedicarnos a las cosas que nos importan, el picor pasa a un segundo plano. Por eso por las noches que no hay tantas cosas, tiene ese plano protagonista. Porque parece que lo único que hay en ese momento es ese picor, ¿no? Y el resto del día no te has dado cuenta casi. Mindfulness se utiliza en dolor crónico, de hecho, que está ahí de base. Y cuando las personas se encargan de su vida, ese dolor pasa a un cuarto plano y de verdad la percepción del propio dolor se reduce, aparte de todos los otros beneficios que hace que la recuperación sea mejor. Por eso esta fase es muy importante, esta fase de aceptación es importante. Nos propones que la entrenemos esta semana, Sí, ¿no? me gusta. Vamos a recordar primero lo que hicimos la semana anterior, hace 2 semanas, porque tampoco hay que dejar atrás, Claro, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, lo olvidamos, Sería... porque todo esto es acumulativo, ¿no? Supongo. Exacto, sí. Nosotros hemos estado trabajando la capacidad de ceder, básicamente desengancharnos un poco de esos pensamientos, lanzando esas burbujas, esos pensamientos al tráfico. Y cuando ya vamos fluyendo de esa manera, ahora vamos a entrenar una práctica un poco más pura en cuanto a mindfulness. Simplemente nos vamos a sentar, vamos a centrar nuestra atención en la respiración durante 5 minutos y os aseguro que esto en la mayoría de las ocasiones puede ser aburrido, puede dar pereza e incluso ponerse, ¿no? Entonces lo que invito es a aceptar esas sensaciones, es decir, a exponerse a ellas, a esperar que vengan, esperar que nos aburramos, esperar que nos cansemos, esperar que nos den prisa y que nos vengan pensamientos sobre todo lo que tengo que hacer después y que no pase nada. Que mantengamos nuestros 5 minutos de meditación centrados en la respiración. Prestamos atención a cómo el aire va y viene y cada vez que nos distraigamos, no pasa nada, volvemos. Ese es nuestro trabajo. El mindfulness no se espera no distraerse, forma parte del proceso. Claro, porque esto es verdad que muchas veces puede agobiar. Sí. El decir, bueno, venga, voy a hacerle caso a Darío, voy a intentar ponerme 5 minutos a meditar. Claro, pero tenemos una idea preconcebida de lo que debe ser una meditación, aunque no la hayamos hecho nunca. Claro, sí. Y lógicamente, claro, empiezas a pensar en 20 millones de cosas que Sí. tienes. Desde la cena, el que tengo que ir a comprar otro, el niño no sé cuánto. Pero eso es normal. Es habitual, parezca, ¿no? claro, es normal. De hecho, no se espera que la mente esté en blanco, eso no existe. Mucha gente me dice, no, es que yo no soy capaz de dejar la mente en blanco, ni yo tampoco. No, Entonces, menos mal. Claro, esto va de generar conciencia de que estoy pensando para dejar ir esos pensamientos, ya lo hemos trabajado en estas semanas, y volver un poco a la respiración, que es lo que nos interesa ahora. O sea, hoy vamos a ir trabajando, claro, lo del dejar ir, porque son esos pensamientos los que nos van a venir, lo vamos a seguir trabajando y en este caso le añadimos esa parte de respiración, ¿no? Que, Sí. va a ser importante también. Exacto, y cada vez que haga un pensamiento que no nos guste, no pasa nada si viene también. Ha venido, vale, dejo que se vaya y yo vuelvo a la respiración. Parece fácil, ¿eh? Pero al principio bueno, no es tan fácil. Ni fácil ni difícil, es un proceso porque el hacerlo ya en sí es mindfulness. Entonces, como solo son 5 minutos puesto en un temporizador y tal, solo hay que... 5 minutos, ¿eh? 5 minutos. No es que sean 5 minutos luego, no. Con 5 minutos Con 5 minutos ya podemos hacer es bastante. suficiente y eso sí, todo esto tiene que ser constante, supongo, ¿no? Sí. Es decir, hacerlo todos los días. Yo recomiendo que se Si lo haga hacemos solo a diario. el domingo por la tarde, pues tampoco va a tener mucho sentido, ¿no? No, esto es como los típicos, hacen un retiro una vez cada 3 meses, pero
el trabajo constante es lo que hace que se te moldee una conducta. Entonces, a nosotros nos interesa hacerlo todos los días, si es posible a la misma hora. Y así poco a poco vamos ejercitándolo. Y vamos a ir viendo cómo este proceso va a ir teniendo cada vez más sentido, ¿no? Sí, a lo mejor al principio puede parecer que son cosas muy sencillas, muy básicas, pero son importantes en este proceso. Darío, gracias. A ti. Te seguimos la pista, nos vemos la semana que viene, sí, porque le tocaba la semana pasada, pero como fue la feria, pues le hemos hecho esta, así que tenemos 2 semanas seguidas de Darío. Así que a entrenar durante esta semana, que el próximo miércoles está aquí con más tarea. Gracias.